Bienvenido a OnePi. Presentamos expresiones algebraicas racionales polinómicas. Una expresión racional es simplemente un cociente, en este caso de polinomios. En otras palabras, es una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios. Así que vamos a explicar las operaciones elementales y ejercicios combinados con esas operaciones elementales. Empezamos. Empezaremos a explicar simplificación de expresiones racionales. La simplificación de expresiones racionales, lo que vamos a hacer es aplicar los distintos casos de factoreo al numerador y denominador. Recuerden que los casos de factoreo están explicados en el video anterior. En el numerador, en este caso, tenemos, viendo desde el primero al último, llegamos que se puede aplicar Gauss. Acuérdense que Gauss lo que se hacía es aplicar Ruffini, se sacaban los divisores de número independiente, 12, del término general, del coeficiente del término general que es menos 2, y se dividía entre sí y se buscaban las posibles raíces. Entre esas posibles raíces yo puse el 1, resolví, acuérdense que para aplicar Ruffini los polinomios tienen que estar ordenados en forma decreciente y completo, por eso puse un 0 acá porque no está x cuadrado, ¿sí? Y vamos, bajábamos el primero, multiplicábamos con este, sacábamos la cuentita, sumábamos y así sucesivamente. Y si en este caso da resto 0, quiere decir que ese número, el 1, es raíz del polinomio. Siempre en toda división de Ruffini baja un grado al polinomio dividendo, es decir que en vez de grado 3 voy a tener grado 2 y como tengo grado 2, estos coeficientes que me quedaron son A, B, C porque es una ecuación cuadrática. Y aplicamos resolvente. Aplico resolvente y obtengo los dos números que faltaban para sacar las raíces. Ahí están las tres raíces porque es grado 3, te contiene tres raíces. Y después lo pongo en forma factorizada. En el denominador tenemos un polinomio cuadrático, así que no es trinomio cuadrado perfecto, así que en conclusión aplico resolvente. Acá está aplicada, obtengo los dos resultados que me da y lo copio y copio los resultados en productos para poder simplificar. Recién acá puedo simplificar debido a que tengo un monomio, no hay separación de término como está acá. Yo cuando tengo separaciones de término no puedo simplificar nada. Simplemente puedo simplificar cuando hay productos de arriba y abajo, numerador y denominador. X menos 2 con X menos 2 se puede ir, X más 3 con X más 3 se van, y este es el resultado que me queda. Y ahí termina el ejercicio. Este es otro ejemplo de fracción en el cual debemos aplicar al numerador y denominador los distintos casos de factoreo. Como observamos en el numerador se puede aplicar factor común porque se repite la x y luego dentro del paréntesis se puede aplicar resolvente, es lo que yo apliqué, y nos queda, en esa resolvente me queda 3 y menos 1 y esa resolvente la transformo en factorizada y me da este resultado. Luego en el denominador directamente resolvente, no es lo único que se le puede aplicar. Hago exactamente lo mismo, resuelvo la resolvente y me da menos 5 y 3 y lo factorizo. Copiamos de nuevo la fracción y el numerador lo copiamos en forma factorizada y el numerador también. O sea, como me queda un monomio, puedo simplificar lo que es los polinomios iguales, x menos 3 con x menos 3, y me queda x de x más 1 sobre x más 5, que este es el resultado final. Bueno, vamos a explicar operaciones con expresiones algebraicas racionales. Acá lo puse en mayúscula bien, que para operar con expresiones racionales aplicamos las mismas propiedades y técnicas que para operar con fracciones numéricas. Eso quiere decir que si yo tengo una suma o resta, que es la primera operación que voy a explicar, lo que tenemos que tener claro es que nosotros lo que hacíamos era buscar el denominador común, que era el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo de los números que me tenía en el denominador. En nuestro caso, ahora que tenemos polinomios, tendremos que aplicar los casos factorios posibles, todos los que se puedan, hasta achicar a que me queden números primos, polinomios primos. Es decir que miramos el primer denominador y observamos que se puede calcular aplicando factor común. O sea, ya el primer caso se puede aplicar porque se repite el 3. Después observamos que lo que me queda entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, ya que tengo 3 términos y 2 cuadrados. Y lo apliqué.
En el segundo denominador observamos que ya no se puede aplicar ni el primer caso ni el segundo, solamente se puede aplicar resolvente, es decir que aplicamos resolvente. O sea, por eso es muy importante saber los 6 casos de factoreo más Gauss, porque eso lo va a ayudar a entender mejor estos problemas. Está en el video anterior los casos de factoreo explicados, paso a paso. Bueno, ¿qué hago ahora? Copio el mismo ejercicio, las mismas fracciones, pero ya los denominadores factorizados. Bueno, y ahora busco el MCM. ¿Qué era el MCM? Los repetidos. ¿Quién se repite acá? El x menos 1, pero con su mayor exponente. Acá está, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Después, los no repetidos. El 3 lo pongo. Y después el x más 4 lo pongo. ¿Y qué se hacía después? Se agarraba todo el denominador y se lo dividía por cada denominador de cada fracción. Es decir que divido todo esto que está acá dividido esto que está acá. Quiere decir que el 3 con el 3 se va, el x menos 1 al cuadrado se va con el x menos 1 al cuadrado y me queda x más 4 multiplicado por 2. Y ahí lo puse. Después, ¿qué hago? Lo mismo con el segundo denominador. Hago, el 3 me queda, el x menos 1 está al cuadrado y acá tengo x menos 1, es decir que se va 1 y el x más 4 se va. Quiere decir que me va a quedar el 3, me va a quedar el 3 y el x menos 1, porque está al cuadrado y acá tengo uno que se va. Así que me queda eso multiplicado por x, que es este resultado. Cuando termino este proceso, lo que voy a trabajar es el numerador, nada más que el numerador. ¿Qué hago para trabajar el numerador? Separo en términos y resuelvo cada término. ¿Qué tengo acá? Un producto, es decir, que hago distributiva. Un producto hago distributiva. Resuelvo y después tengo que juntar las variables de igual grado. En este caso 3x cuadrado no lo tengo, el 2x y el 3x lo puedo juntar y el 8 no, lo tengo como 8. Después, la pregunta es si a este numerador que me quedó le puedo aplicar algún caso de factoreo. En este ejemplo no se puede aplicar ninguno. Es decir que nos queda este resultado final del ejercicio. Bueno, la otra operación que conocemos es la multiplicación. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes que la multiplicación de números racionales se multiplicaba derecho y se simplificaba cruzado? Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero antes de multiplicar derecho vamos a aplicar los distintos casos de factoreo a los numeradores y denominadores de cada fracción. Yo acá, por ejemplo, en este numerador apliqué quinto caso. En este numerador, factor común x. En los dos que están acá, en el numerador y denominador de la segunda fracción, no apliqué nada porque son polinomios primos. Simplifico lo que es igual, x más 2 con x más 2, la x con la x, y lo que me sobra es lo que copió acá y es el resultado. En la división, ¿qué se hacía? En la división, si ustedes se acuerdan, en fracciones racionales de números, lo que se hacía era invertir la segunda fracción. Es una forma de hacerlo. Invertir la segunda fracción para que se transforme en producto. ¿Sí? Y sí que hacemos lo mismo que hicimos recién. Aplico los casos de factoreo al numerador, al denominador de cada fracción. En el primer numerador apliqué el quinto caso. En el denominador primero apliqué el tercer caso, un trinomio cuadrado perfecto. Y en x más 2 y x más 3 lo dejé exactamente igual, porque son polinomios primos. Es decir, que ahora puedo simplificar lo que es igual. X más 3 se puede simplificar con x más 3. El cuadrado acá, como tengo x más 2 al cuadrado, es x más 2 por x más 2. Se puede ir con el x más 2 acá. Y me queda esto. Una de las cosas que a veces hacen es simplificarme la x con la x. Por favor, esto, la suma o la resta no se puede abrir, es compacta para una división. Esto es compacto, no se puede tocar. Por eso queda de esta forma. Bueno, vamos a explicar algunos ejercicios resueltos combinados. En el primer ejemplo que puse, tenemos un paréntesis, que hay sumas, y después dividido otra fracción polinómica. Bueno, acordémonos que si es una suma de fracciones, sacábamos el denominador común. ¿Y qué se hacía? Se aplicaba a cada denominador los distintos casos de factoreo para sacar el MCM, o sea, el denominador común. En este caso, a lo único que se le aplica un caso es a 1 menos y cuadrado, que es diferencia de cuadrado. Acá está, el quinto caso apliqué, ¿sí? Y después lo que hice fue copiar todo lo mismo, pero los denominadores factorizados. ¿Qué se hacía después? Se sacaba el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo.
¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Los comunes y los no comunes. Acá está copiado. Después, ¿qué se hacía? Se hacía esto dividido cada denominador de cada fracción y se lo multiplicaba por el numerador. Todo esto dividido esto por esto, todo esto sería todo esto que está acá dividido el segundo denominador por 3, todo esto dividido este por 2 y todo esto dividido este por 1. Y obtengo ese resultado en el numerador. ¿Qué hago en el numerador? Separo en términos y resuelvo cada término. Acá pueden ser distributivas, si se dan cuenta podrían hacer binomios conjugados porque tengo 1 menos i, 1 más i, 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Acuérdense que a más b por a menos b era a cuadrado menos b cuadrado, se llama binomios conjugados. ¿Sí? Y acá hago distributiva y acá hago distributiva. Y junto y obtengo 1. En la división la doy vuelta y a su vez también este que está acá le apliqué caso factoreo sacando factor común, que acá está hecho. Simplifico lo que es igual, la i se va con la i, el 1 más i se va con el i más 1, aunque esté dado vuelta porque es una suma y la suma es conmutativa, si fuera resta no se podría simplificar, tendría que hacerse otra cosa, y copio lo que me queda. ¿Sí? Ese es el resultado final. Bueno, este otro ejercicio combinado, si vemos en primer paréntesis hay una resta, es decir que lo que vamos a hacer es restar eso, y en el segundo paréntesis una sola fracción. La resta, acuérdense que lo que se tiene que hacer es sacar el denominador común. Para eso se aplican los casos factorizados los denominadores. En este lo apliqué. En el primer denominador es trinomio cuadrado perfecto. El segundo denominador no aplico nada porque es un polinomio primo. Y después saco el común denominador, que en este caso es x más 1 al cuadrado. Este que está acá. Es decir, que este denominador común se lo voy a dividir por cada denominador de las fracciones y lo multiplico por el numerador. Y obtengo esto que está acá. Después resuelvo ese numerador, observando cada término que se puede hacer. Es lo único que puedo hacer en el último término, distributiva, pero tengan cuidado cuando hay acá un menos. No se olviden nunca que ese menos me va a cambiar este signo en menos por más menos, que es lo que yo puse acá. Bueno, después ¿qué me queda? Me queda una suma algebraica. Y en la suma algebraica, ¿qué se hace? Se juntan las variables de igual grado. X cuadrado está solita, me queda x cuadrado. El 7x y el menos x me queda 6x. El 6 y el menos 1 me queda 5. La pregunta, bueno, cuando llegamos ya directamente al numerador, a la mínima expresión, se preguntan si se puede aplicar un caso de factoreo a ese numerador. Y observamos ya, es un trinomio, tengo 3 términos, el trinomio cuadrado perfecto no es, pero sí se puede aplicar resolvente. Es decir, que se puede transformar este trinomio de segundo grado en un trinomio factorizado. Si aplico resolvente, obtengo los dos resultados, que es 1 y 5, y lo transformo en factorizado. Este es el primer paréntesis, el resultado del primer paréntesis. Resuelvo el segundo paréntesis, y como es una división, lo único que hago es aplicar los distintos casos de factoreo al numerador y al denominador. Apliqué al numerador, que es resolvente nuevo, y al denominador diferencia de cuadrado. Resolví y pude simplificar el x menos 1 con el x menos 1. Y me queda x menos 5, x más 1, que es este resultado. ¿Qué hago con los dos resultados que me dieron? Dice acá que los tengo que dividir. Y bueno, copio el primer paréntesis y en vez de poner dividido, pongo por, e invierto esto que tengo acá. Y después simplifico. El cuadrado, como tengo x más 1, el cuadrado se va con este x más 1. El x menos 5 se va con el x menos 5 y observo que me quedó. Me quedó x menos 1 y x más 1. ¿Qué resultado que me dio? Bueno, este otro ejercicio combinado en el cual en el corchete tenemos una suma algebraica dividido una fracción. Lo que vamos a hacer es resolver esa suma algebraica, ese corchete, y como observamos tenemos un menos y un más, o sea que lo que vamos a hacer es sacar el denominador común de los denominadores. Para eso aplicamos los casos de factoreo. Aplicamos los casos de factoreo y sacamos el denominador común, que sería este que está acá. Ese denominador común lo vamos a dividir por cada denominador de cada fracción y lo vamos a multiplicar por el numerador. Y los resultados que me quedan son estos que están acá. Ahora hay que resolver ese numerador.
Si observan el numerador en el primer término es muy engorroso en el sentido que es un producto de muchos polinomios. Así que si observan, van a ver que 2x más 1 y 2x menos 1 se puede achicar eso, se puede aplicar alguna propiedad que se llama binomio conjugado. Lo podemos transformar en esto, que es lo que yo hice acá. Y ya me queda más sencilla. Este 2 lo puedo distribuir con este o con este, yo lo distribuí con este, y ya me queda un polinomio más sencillo para poder, para poder aplicar distributiva. En el segundo aplico distributiva, pero lo pongo entre paréntesis eso, lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque acá hay un menos. Un menos. Ese menos me cambia los signos de adentro, de ese paréntesis. Por eso es menos 12, menos 6. Acá en el tercero hago lo mismo, achico esto en el mismo ejemplo que en el primer término y me queda esto. Y hago distributiva. Fíjense que la distributiva acá en este caso la hice con este. ¿Sí? Hice la distributiva y después hago distributiva con los dos polinomios que me quedan. Y me queda una suma algebraica en el numerador en el cual ¿qué tengo que hacer? Juntar las variables, los coeficientes de las variables de igual grado. Bueno, fui juntando y obtuve esto que está acá. Y así que acá el resultado final es este que está acá. ¿Qué me queda en la segunda parte? Me queda una división de fracciones, es decir, que esa división la invierto para que me quede producto. ¿Por qué no apliqué nada acá arriba? Porque ya observé que en la división tengo lo mismo. Fíjense que tengo 2x cuadrado menos 3x menos 2, 2x cuadrado menos 3x menos 2. Es decir, que ¿para qué voy a aplicar si ya tengo lo mismo? Y como es un producto, yo puedo simplificar esto con esto. Porque es igual todo el término, no estoy simplificando separado. Fíjense que es todo compacto. Todo junto lo puedo simplificar. También puedo simplificar el 6 con el 9. Esto me da 3, esto me da 2. Acá tengo x al cubo y acá tengo x cuadrado, así que me queda una x arriba. Así que me queda, arriba me queda 3x, que acá está el resultado, y abajo me queda todo esto, que acá está el resultado, con el 2 que me quedó acá abajo. Y este es el resultado final. Bueno, este es el último ejercicio que vamos a aplicar en este video. Y si ustedes observan, tenemos una división general. O sea, esto se puede escribir, para que ustedes lo vean bien, se puede escribir el numerador dividido el denominador. ¿Sí? Y si observan tenemos una resta y una suma. Es decir, que lo que vamos a hacer es esta resta, recuerden siempre que sacar el común denominador, trabajar el numerador y después aplicar los casos factoriales posibles y llegar al resultado final. ¿Qué llegamos? Lo mismo hago en la parte del denominador, obtengo y llego al resultado. Estos dos resultados, ¿qué tengo que hacerlo? Dividirlo. Los divido. Como es división, lo invierto como producto. Y puedo simplificar lo que es igual, simplifique este con este y obtengo este resultado. Bueno, se terminó este video. Como siempre les digo, espero que haya sido útil para ustedes. Esa es mi intención. Y que en los otros videos no dije nada, pero si ustedes quieren suscribirse, bienvenido sea. Para seguir poniendo más videos. No me queda más nada de decirle que solamente desearles mucho éxito y que no bajen los brazos. Nos vemos en el próximo video.